Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy que no quepo de emoción por tenerlos aquí conmigo hoy. Sé que muchos de ustedes han estado mordiéndose las uñas esperando este vídeo, y por fin el momento ha llegado. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que sé que nos tiene a todos intrigados, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Y más específicamente vamos a diseccionar esa pregunta que resuena en cada rincón de Internet. ¿Qué le diría Demet a Can si tuviera la oportunidad de hablar con él, cara a cara, en directo? Sí, lo sé, el tema es jugoso, está lleno de matices y posibles interpretaciones, pero prometo que intentaremos abordarlo con el mayor respeto posible, buscando la objetividad y, por supuesto, añadiendo una buena dosis de diversión. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen culebrón, aunque la tele se desborde y se mezcle con la realidad? Pero antes de que nos lancemos de cabeza al tema, quiero recordarles a todos esos nuevos rostros que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita, esa pequeña maravilla que les avisa de cada nuevo vídeo, porque estoy preparando un contenido que les va a encantar, se los prometo. Y por supuesto los invito a dejar sus comentarios, opiniones y reflexiones al final del vídeo. Me encanta interactuar con ustedes y saber qué piensan sobre los temas que exploramos juntos. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que al unirse, evocan imágenes de risas contagiosas, romance de ensueño y una química que incendia la pantalla. Su trabajo conjunto en Erkenzikuş los catapultó a ambos a la fama mundial, convirtiéndolos en estrellas internacionales de la noche a la mañana. Y como era de esperarse, despertó la curiosidad insaciable del público sobre si esa conexión tan palpable traspasaba la barrera de la ficción. Los rumores sobre un posible romance fuera del set fueron una constante durante toda la emisión de la serie, alimentados por la innegable química que irradiaban en cada escena, por esas miradas cómplices, esos gestos sutiles y por supuesto por algunas fotos y vídeos robados que se filtraron en las redes sociales, elevando la temperatura de la especulación. Sin embargo, la relación, sea cual sea su naturaleza, no prosperó. Después del emotivo final de Erkenzikuş, ambos tomaron caminos separados, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Can Yaman decidió cruzar fronteras y se trasladó a Italia para embarcarse en nuevos proyectos, buscando nuevos desafíos y oportunidades en el mercado europeo. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando series que la consolidaron como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Y es aquí precisamente donde la trama se complica y se pone aún más interesante. En los últimos años, tanto Demet como Can han sido blanco de un sinnúmero de entrevistas y preguntas insistentes sobre su relación pasada. Ambos han mantenido un perfil bajo, siendo cautelosos y reservados al respecto. Han evitado dar detalles específicos, aferrándose a una postura diplomática y políticamente correcta. Han reconocido la química innegable que tenían en pantalla y han celebrado el éxito arrollador que lograron juntos, pero siempre han insistido en que su relación era, fundamentalmente, profesional. Una relación de compañeros de trabajo que se respetaban y admiraban mutuamente. Pero, ¿qué pasaría si, de repente, se encontraran en una situación inusual? ¿Qué pasaría si tuvieran la oportunidad de hablar en directo sin guiones, sin intermediarios, sin la presión de las cámaras? ¿Qué le diría Demet a Can? Es una pregunta que muchos nos hemos hecho, una pregunta que abre un abanico infinito de posibilidades y respuestas. Creo que lo primero que Demet le diría a Can, si tuvieran la oportunidad de hablar en directo y sin tapujos, sería algo relacionado con el agradecimiento. Un agradecimiento sincero y profundo por la experiencia compartida en Erkenzikuş, por el éxito abrumador que lograron juntos y por la oportunidad invaluable que tuvieron de crecer y evolucionar como actores. Más allá de cualquier diferencia que hayan podido tener, de cualquier roce o malentendido que pueda haber surgido en el camino, es innegable que ambos se beneficiaron enormemente de su trabajo en la serie. Erkenzikuş fue un trampolín para sus carreras, un punto de inflexión que los catapultó a la fama internacional. Demet es conocida por ser una persona muy profesional y sensata, y creo firmemente que reconocería el papel fundamental que Can jugó en su éxito. Además del agradecimiento, creo que Demet le preguntaría a Can cómo está sinceramente. No una pregunta superficial y protocolaria, sino una pregunta que nace del interés genuino. Creo que le interesaría saber cómo le va en Italia, cómo está su carrera, si se siente realizado y feliz con sus nuevos proyectos, si ha encontrado su lugar en el mundo. Aunque hayan pasado años desde que trabajaron juntos, y aunque sus caminos se hayan bifurcado, es probable que todavía exista cierto interés y preocupación mutua.
Es natural sentir curiosidad por la vida de alguien con quien compartiste una experiencia tan intensa, una experiencia que te marcó para siempre. También creo que Demet aprovecharía la oportunidad para aclarar algunos malentendidos. A lo largo de los años han surgido muchísimos rumores y especulaciones sobre su relación, algunos de ellos bastante descabellados y dañinos. Si tuvieran la oportunidad de hablar en directo, Demet podría aprovechar para aclarar algunos puntos, para desmentir algunas falsedades y para poner fin a algunas especulaciones infundadas. Obviamente no entraría en detalles íntimos ni revelaría información confidencial, pero podría aprovechar para aclarar algunos malentendidos y dejar las cosas en claro. Por supuesto, también existe la posibilidad de que Demet le dirija a Khan algunas palabras de ánimo y apoyo. Can Yaman ha enfrentado algunas críticas en los últimos años, tanto por su trabajo como por su vida personal. Demet podría aprovechar la oportunidad para expresarle su apoyo incondicional y animarlo a seguir adelante, a pesar de las dificultades y los obstáculos que se le presenten. Después de todo, ambos saben de primera mano lo difícil que puede ser lidiar con la fama repentina y la implacable presión mediática. Ambos han experimentado en carne propia el escrutinio público y el juicio constante. Pero, ¿qué más podría decirle Demet a Khan? Creo que también podría hablar sobre el futuro. Quizás mencionar la posibilidad, aunque remota, de trabajar juntos nuevamente en algún proyecto, si la oportunidad se presentara. Aunque es poco probable que vuelvan a protagonizar una serie juntos a corto plazo, nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. Demet podría expresar su disposición a considerar la posibilidad de trabajar juntos nuevamente, si el proyecto fuera interesante, desafiante y beneficioso para ambos. También es importante recordar que Demet es una persona con un gran sentido del humor, una persona que sabe reírse de sí misma y de las situaciones absurdas que a veces nos presenta la vida. Creo que en un encuentro en directo, también habría lugar para algunas bromas y risas. Quizás recordar alguna anécdota divertida de los rodajes de Erkencicus, algún momento embarazoso o alguna situación cómica que vivieron juntos. O quizás hacer algún comentario sarcástico sobre los rumores y las especulaciones que circularon en su momento. El humor es una excelente manera de romper el hielo, de aliviar la tensión y de crear un ambiente más relajado y distendido. Ahora, es importante destacar que todo esto son solo especulaciones, conjeturas y suposiciones. No sabemos con certeza qué le diría Demet a Khan si tuvieran la oportunidad de hablar en directo. Pero basándonos en su personalidad, su profesionalismo, su inteligencia emocional y su historial, creo que estas son algunas de las cosas que podrían surgir en una conversación entre ellos. Lo que sí es seguro es que un encuentro entre Demet Özdemir y Can Yaman generaría una gran expectación mediática a nivel mundial. Sería un evento que acapararía titulares en todo el mundo y que provocaría un torrente de comentarios en las redes sociales. Los fans de ambos actores estarían ansiosos por verlos juntos nuevamente y por escuchar lo que tienen que decirse. Sin embargo, es importante recordar que Demet y Can son personas privadas y que tienen derecho a mantener su vida personal al margen del ojo público. Si alguna vez deciden hablar sobre su relación, ya sea en público o en privado, es su decisión y debemos respetarla. Debemos respetar su privacidad y no presionarlos para que revelen información que no quieren compartir. Y hablando de respeto, quiero recalcar que este vídeo se ha realizado con el máximo respeto hacia Demet Özdemir y Can Yaman. No pretendemos invadir su privacidad ni hacer juicios de valor sobre su relación. Simplemente hemos querido explorar una pregunta que muchos fans se han hecho y ofrecer algunas posibles respuestas, basándonos en la información que tenemos disponible. Nuestro objetivo es entretener y generar una conversación interesante, no faltar el respeto a nadie. En definitiva, la pregunta de qué le diría Demet a Khan en directo es una pregunta abierta que tiene múltiples respuestas posibles. Pero independientemente de lo que digan o hagan, lo importante es que ambos sean felices y que sigan teniendo éxito en sus carreras. Que sigan persiguiendo sus sueños y que sigan inspirando a millones de personas en todo el mundo. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, sobre el éxito arrollador que lograron juntos en Erkencicus, y sobre las especulaciones que han surgido en torno a su relación. También hemos explorado la pregunta de qué le diría Demet a Khan si tuvieran la oportunidad de hablar en directo, ofreciendo algunas posibles respuestas basadas en su personalidad, su profesionalismo y su historial. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido.
Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Qué le dirían ustedes a Can Yaman si tuvieran la oportunidad? Dejen sus comentarios y opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque estoy preparando contenido súper interesante que no querrán perdérselo. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.